Usted está viendo Bajo un mismo sol. Reciban las cordiales bienvenidas al Foro de Desarrollo Indígena Guatemalteco, Bolívar. Bueno, en este momento nos encontramos en la ciudad de Antigua, Guatemala, discutiendo en la primera reunión interamericana sobre la discusión del mecanismo para implementar la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Para implementar la declaración que fue aprobada en el año 2016. Entonces, por un lado, acá se ha hecho como un balance, podría decir, un informe de los gobiernos, cómo han podido avanzar en la implementación de esas disposiciones. Pero el tema central en realidad es ponernos de acuerdo en la conformación de un mecanismo o un grupo de trabajo para realizar seguimiento y monitoreo a la implementación de la declaración. Porque a juzgar por los informes, no hay una línea y unos avances, un entendimiento claro de cómo implementar estas disposiciones. Que si no hay información sobre pueblos indígenas, obviamente las oficinas de planificación a nivel nacional pues, no colocan los presupuestos necesarios para los pueblos indígenas. La reunión tiene el objetivo de analizar la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento institucional en el marco de la OEA para dar seguimiento a la implementación de la DINAFIN a nivel hemisférico. Dicho análisis deberá incluir discusiones sobre opciones para el mandato, formato y costo de este mecanismo, que sin duda es crucial para los pueblos indígenas de las Américas y para toda la región en su conjunto. Este encuentro ha sido productivo porque estamos tanto las delegaciones gubernamentales de todos los estados del hemisferio americano como también los representantes de pueblos indígenas. Ecuador ha solicitado incluir la representación de mujeres indígenas y la representación de las juventudes indígenas. Además, ha solicitado de alguna manera que este mecanismo funcione como un ente de asesoría para la armonización de la implementación de esta declaración para todos los estados. Que aclarezca, que haya claridad, para que los pueblos tengan paz y nunca Hemos estado platicando y fuimos convocados a una reunión por parte de la OEA y algunos miembros de los estados integrantes de la OEA. El tema principalmente es cómo crear el mecanismo de implementación en la DADIN o de la Declaración Americana de los Pueblos Indígenas. Este es un debate que traemos porque después del 2016 que se aprobó en este caso en Santo Domingo, en la isla de República Dominicana, no se había realmente actuado. Hoy recibimos informes diferenciados de los estados, pero no de todos, de algunos, y totalmente, a veces unos poniendo el acento, otros no, y demás. Entonces hoy es importante tanto escucharlos para ver qué han hecho, pero lo más importante es ahora qué vamos a hacer. Bueno, decirle que por qué es tan importante, lo digo yo porque para mí es necesario de que los pueblos lo conozcan. Es el primer instrumento que ha tenido la OEA en donde promueve y están los derechos de las poblaciones indígenas. Podemos estar parte de las temáticas de desarrollo en cuanto a nuestro desarrollo sobre el hemisferio, pero que también hay dentro de la declaración están nuestros derechos individuales y colectivos como pueblos, pero también los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces es necesario que nosotros conozcamos esto, también sepamos, porque tenemos tantos casos a nivel internacional, entonces a través de esos instrumentos podemos como que fortalecer, porque por lo menos en el caso mío siempre hablo desde mi realidad y en Panamá sí es verdad, se nos ha reconocido, ellos dicen que se nos ha dado, pero es porque siempre ha sido parte de nosotros, eso es propio de nosotros, de nuestras poblaciones, pero también hay muchas cosas, hay muchos vacíos legales que nosotros tenemos, entonces esos instrumentos también sirven de apoyo para fortalecer las diferentes demandas que tenemos a nivel internacional, a nivel interno. Entonces por eso es que es tan importante que estemos acá, pero que también estén personas que conozcan la realidad. Sumamente feliz y ser acá la representante de la juventud, y esperemos que para la próxima haya más jóvenes, porque tenemos la capacidad y todo el potencial para tomar y dar aportes de muchas temáticas que se tocan a nivel internacional. Buen día.
Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.